La revelación de Jesucristo que fue revelado al apóstol Juan para los tiempos finales. Yo, Eusebio, Dios, hoy me reveló parte de los significados del libro de Apocalipsis, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis. Capítulo 5. Libro de Apocalipsis y sus significados. El rollo y el cordero. El león de la tribu de Judá, vencedor para tomar el libro de redención. El libro de redención contiene la revelación de lo que Dios ha determinado el curso para el futuro del mundo y de la humanidad, especificando la determinación y su fin de cada cosa en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y demás. Este libro estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. La mano derecha del que estaba sentado en el trono tenía un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Mano derecha significa poder y autoridad en su trono. El libro es el libro de redención que está sellado con 7 sellos en la mano del que estaba sentado, que nadie pudo abrir, ni leer, ni mirarlo, excepto uno. El ángel poderoso pregonero para dar la voz dijo: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Esta palabra consta: ¿quién se atreve a abrir el libro que está con sus 7 sellos? Pues nadie se atrevió, porque en el mismo intento aquel moriría. Por la razón que todo ser viviente, todo lo que hay fuera de toda órbita o dentro, está dentro de este libro, porque ni aún podían leerlo, ni mirarlo. Es que ese libro contiene la revelación de Dios. Y Jesucristo es la revelación, porque Él es la imagen, gloria misma de su sustancia. Hebreos 1, 3, Colosenses 1, 15. Aquí Dios es el mismo, pero en gloria como uno de sus atributos. Yo lloré y lloré, porque no fue encontrado nadie digno de abrir el rollo ni mirar dentro de él. Uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha ganado el derecho de abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Apocalipsis 5, 4, 5. El libro de redención es Apocalipsis, que muestra la vida, la salvación de todo ser viviente. Escrito en este libro por dentro y por fuera, tiene su significado propio. Escrito por dentro es todo el contenido, de dónde se abre los sellos hasta dónde explica lo que se refiere a los sellos, y a dónde apunta los acontecimientos que vendrán. Y lo demás, que es antes de los sellos y los que queda poco después de la revelación, eso es lo escrito por fuera del libro. Por ejemplo, antes de los sellos, está las 7 iglesias, como también está la adoración celestial. Esto lo explica en el libro de redención fuera del libro, o sea, escrito fuera del libro. Este libro de redención, como habla de Apocalipsis, habla también de toda la Biblia, por eso que habla por dentro y por fuera del libro. Este libro habla de bendición y de maldición. Ese libro es la palabra, la espada de 2 filos que da vida al alma y cuerpo. Veamos por ejemplo una de las profecías de anterior a Ezequiel escritas en un rollo, escritas por dentro y por fuera. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Ezequiel 2, 9, 10. Una palabra profética que habla distante, presente, cercano y futuro. Se determina en aquel libro, siempre y cuando Dios haya advertido a sus mensajeros. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3, 7. Otro caso profético de advertencia y juicio después de tomar el libro de redención que se dará para este tiempo final. Será un mensaje profético, estará escrito en un libro pequeño en mano de un ángel fuerte parado pie derecho en el mar y el pie izquierdo en la tierra, tendrá un libro pequeño que dará al mensajero de este tiempo postrero. Este mensaje profético será de advertencia y juicio a las naciones, de la misma manera será hacia la tierra. Este pequeño libro de advertencia y de juicio será cuando haya cumplido el Cordero el programa de intersección abogando por su pueblo. Será un mensaje profético eminente de los últimos tiempos. Veamos. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas.
Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10, 1, 7. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10, 8, 11. Pero refiriéndome al libro de redención, solamente era digno de abrir, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Apocalipsis 5, 5. Jesucristo viene de la descendencia de David. Pero a la vez es la raíz y linaje de David. Mateo 22, 43, 45. Jesucristo antes de la fundación del mundo ya nos había redimido para Dios por su sangre. Ahora el león de la tribu de Judá es el vencedor. Y Jesús no ha venido por casualidad y morir y salvar a algunos. Todo el programa ya estaba hecho, diseñado dentro del libro de redención. Y Dios, para abrir esos sellos, tenía que hacerlo utilizando uno de sus atributos, el león de la tribu de Judá. Dios tiene muchos atributos, Él es el lirio de los valles, la estrella de la mañana, la rosa de Sharon, etcétera, etcétera. Uno es, que el león es sinónimo de rey. Y a David se le dio esa promesa que no le faltaría varón en su trono, segunda Crónicas 6, 16. Después del hijo de David, Salomón, vendría Jesucristo en su reino hacia las naciones, Apocalipsis 2, 27, 12, 5, y dentro del libro de redención y aun afuera del libro estaba escrito: Y que por su sangre nos redimió para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9, 10. Esta promesa venía dentro de la alabanza después que cogió el Cordero el libro de redención. Cuando el Cordero tomó el libro, cambió todo el curso, la adoración, la alabanza y todo lo demás pasó hacia el Cordero. Todo se transfirió al Cordero. Apocalipsis 5, 11 al 14, a uno de sus atributos que tomó forma humana. Ahora Juan, cuando supo que el león de la tribu de Judá era el vencedor para abrir el libro de redención. Juan no vio al león de Judá, él vio a un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Aquel era un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5, 6. Es que Dios se manifiesta en la más humildad como un cordero. Pablo dijo que los miembros que parecen más débiles, son los más necesarios, 1 Corintios 12, 22. El león de la tribu de Judá era y es aquel cordero inmolado en otro atributo, Apocalipsis 5, 5, 6. Jesús vino como un cordero porque tenía que presentarse, entregándose a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5, 2. El Cordero tomó el libro del que estaba sentado, especificando que Jesucristo como el Cordero estaba allí en el cielo abogando por nosotros. Estaba intercediendo por nosotros todo estos tiempo y lo hizo tomando el libro de redención y a la vez estaba tomando todos sus derechos. Y al salir del trono con el libro de redención se terminaría toda la intercesión como abogado por su pueblo, porque afuera ya sería un juez. Y eso lo va a ser en este tiempo, cuando la gracia termine. Todo habrá finiquitado. Y esto termina cuando esté anunciando el séptimo ángel, iniciando tocando la trompeta, Apocalipsis 10, 7, hacia la final trompeta. El Cordero abrirá la revelación, Apocalipsis 6, 1, y al final él será nuestro gran pastor, Apocalipsis 7, 17. El Cordero con 7 cuernos. Especifica su poder, autoridad y fortaleza como gobernante que es, icono rey. 1 Reyes 22, 11, Daniel 7, 24. El Cordero que lleva la marca de haber sido herido en aquella cruz maldecida por la humanidad. No significa que su dignidad, poder, autoridad y fortaleza, victoria de Cristo, pertenezca a la cruz. Su victoria y todo lo demás pertenece al vencedor, al león de la tribu de Judá, la raíz de David. La cruz significa maldición puesta por los judíos, romanos, que fue puesto para matar a los más grandes hombres pecadores, malhechores criminales.
Por lo tanto, su victoria y todo lo demás pertenece al vencedor, al león de la tribu de Judá. Aunque por otro lado esa cruz maldecida, Dios lo ha hecho bendición por nosotros para que cada uno cargue su cruz y siga en pos de él. Toda carga pesada en el yugo de él será liviana. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. Esto es Dios el vencedor. Juan estaba atento para ver al león de la tribu de Judá, pero de pronto él ve en medio de los seres vivientes y de los ancianos un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Eso era impresionante ver al mismo Cristo, en otro de sus atributos manifestándose. Jesucristo en gloria como el león de la tribu de Judá estaba intacto, porque al león no le hirieron sino al cordero. Pero era algo increíble que aquel cordero era de otra clase de procedencia, que era contra la muerte porque era del espíritu, era el mismo Dios en espíritu. Juan 4:24. Segunda Corintios 3:17, era el mismo Dios verdadero. Primera Juan 5:20. Y respecto a la muerte de Cristo fue así porque Él tenía que dar su cuerpo en sacrificio por nosotros, y lo hizo en uno de sus atributos como un cordero dentro del plan de redención como el gran Salvador. Dios como es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y el Dios todopoderoso. Da a entender que Él ha creado todas las cosas y está en todo lugar. Y esto da a entender que su resurrección fue manifiesto por su mano poderosa, porque Él mismo es la vida. Él tomó forma de un cordero, haciéndose hombre para morir entre nosotros. Que su carácter interno era como cordero para un sacrificio por la humanidad. Aquel cordero que estaba frente al trono, estaba como inmolado, o sea como herido. No estaba muerto. Apocalipsis 5:6, porque Él mismo es la resurrección. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11:25-26. Jesús para destruir al diablo fue a través de su muerte. Es al contrario del ser humano, de lo que pueda pensar el hombre. Para nosotros la muerte sigue siendo muerte, pero para Dios es todo lo contrario. Porque con la muerte hay vida, porque así estaba escrito en su palabra. ¿Sabe por qué? Porque Él es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Eso no lo dijo por alguna emoción, sino porque Él es de procedencia del Espíritu. Porque fue engendrado por el Espíritu. Mateo 1:20. Al principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne. San Juan 1:14. Aquel Verbo fue hecho carne, Cristo, y vino en forma de cordero. Juan el Bautista alcanzó a ver aquel cordero. Dijo, de él he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Dios como el león de la tribu de Judá, se presentó como un cordero, era en gloria hecho en humano, hombre. Aquel cordero no era como aquellos corderos que vemos hoy en día. Era aún más allá de nuestra imaginación. Tenía aquel cordero 7 cuernos y 7 ojos. El diablo se equivocó porque no sabía que aquel cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5:6. Y aún Dios dijo, el cuerpo, carne, le pueden destruir, pero al alma no le podrán matar. Mateo 10:28. Es que aquel cordero era mucho más que eso, porque nosotros somos nacidos de carne y sangre, pero aquel cordero fue engendrado del Espíritu. Aquel cordero, sus 7 cuernos y 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Era y es de procedencia de Dios mismo. Por tanto, Jesús se hizo hombre igual que nosotros, pero con la diferencia que aquel Jesús procedía de un nacimiento del Espíritu. Mateo 1:18-20, fue muy diferente al de nosotros. Y era el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Aquel cordero vino para ser sacrificado sí o sí, para ser nosotros por su sangre redimidos para Dios. Apocalipsis 5:9. La victoria no venía de la cruz, sino venía del plan redentor. La obra de cruz estaba dentro del plan de redención, el gran cordero vino de los cielos. No es que Él fue a sentarse al trono por primera vez, sino que Él fue a sentarse de donde había salido. Juan 6:62, 16:27. Y no vino del cielo para morir, que de repente lo maten y salve a algunos con su muerte. No, Él vino de arriba, y arriba había un plan redentor, que se encuentra en el libro de redención. Y para tomar y abrir ese libro de redención tenía que dejar su trono, tenía que tomar forma humana en otro atributo y morir y resucitar, pero primero tenía que predicar a los espíritus encarcelados y regresar arriba para tomar su mismo trono en otra manifestación.
Respecto a su muerte, el diablo, al intentar matar a Jesús, se estaba destruyendo a sí mismo, porque así está escrito en la palabra, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y nuestra redención no está en la cruz, sino está en el plan redentor en el libro de redención. No podemos cambiar la redención del libro por una cruz de madera humana y aún de maldición. El plan de la cruz está dentro del plan de redención. Y el victorioso, vencedor para abrir el libro de redención es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Jesús tenía que morir como un cordero para ser victorioso por medio del león de la tribu de Judá. Jesús vino a pasar una prueba máxima y dejarnos su evangelio. Sufrir escarnio, morir, y predicar a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3:19, y regresar a su mismo trono, porque él tenía no solo tomar el plan de redención, sino también tomar el reino del trono de gloria. Mateo 25:31. Tomar el reino de gloria, de poder especifica. Al ver venido a establecer su evangelio, y ese evangelio era y es la palabra. Y Jesús es la palabra. Juan 1:14. Jesús, después de dejarnos su evangelio, tenía que ir a predicar a los espíritus encarcelados en las profundidades. 1 Pedro 3:19, y para esto tenía que morir, para cumplir su obra. Él no murió para aprovechar a predicar a los espíritus, sino que su plan ya estaba establecido. Por ejemplo, el Señor Jesús, para tomar el trono de poder de gloria, tenía que pasar muriendo en la tierra y resucitar cuerpo de gloria y tomar el reino, y lo haría tomando uno de sus atributos. Al tomar el trono de gloria de poder, Mateo 19:28, Lucas 22:69, es haber venido y morir y resucitar con cuerpo glorificado. Eso demuestra haber dejado establecido su reino no solamente en el cielo, sino también en la tierra, cumpliendo la promesa que no le faltaría varón que se siente en el trono de David, 2 Crónicas 6:16. Y en el milenio sería tomar ese reino y tenía que ser Cristo con sus escogidos, Apocalipsis 20:4. Jesús, para tomar el trono de gloria y vencer al diablo, era muriendo. Porque a través de su muerte tomó el libro de redención, y Apocalipsis lo demuestra a través de su revelación. Jesucristo es la revelación y se sentará también en el trono milenial, porque para eso vino la primera vez. Esta segunda venida, viene a tomar su lugar de lo que prometió. Viene a tomar sus derechos, y eso lo empezó desde que tomó el libro de redención. Dios no es vencedor de aquí de la tierra, como el hombre lo es, o como en la cruz, que muchos piensan que la victoria de Jesús está en la cruz. Esta doctrina no tiene un buen fundamento bíblico, aunque la cruz maldecida lo hizo Dios bendición por nosotros. Y allí que Jesús dijo: el que no viene en pos de mí toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Allí están las pruebas cuando uno está en Cristo. Pero sobre todo entender que el león de la tribu de Judá es el victorioso. Su plan redentor de Cristo está en los cielos, que lo plasmó aquí en la tierra, y nos dio vida. La fe para salvación viene de arriba y no de aquí para allá. Tenemos que creer con lo de arriba para estar en los cielos. Eso es nacer de nuevo del Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu. Y si Dios es Espíritu, los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. La fe es sinónimo de la revelación. Jesús dijo: no te revelo carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Mateo 16:17. Eso es revelación y la iglesia tendría que ser edificada en ese campo revelado. Apocalipsis, por ejemplo. Para tenerlo, interpretarlo se necesitaría sabiduría, revelación por medio de los dones. Y tomar el libro de redención y abrir sus sellos. Dios lo hizo por medio de sus atributos, como el león de la tribu de Judá, que lo venció con lo que pareció, aún pequeño, algo insignificante como un cordero. Pero se equivocó el diablo, porque al dar muerte a Jesús le estaba dando victoria al mismo Jesús. Y aún el diablo a sí mismo se estaba destruyendo. Hebreos 2:14. Segunda parte del libro de redención según Apocalipsis 5. Este cordero presente ante el que estaba sentado en el trono, era diferente a otros corderos. Era del Espíritu manifestado Dios en otro de sus atributos. El cordero, al tomar el libro de redención, Apocalipsis 5:1-14, era tomar todos sus derechos, lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo demás. Aquel cordero era digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la alabanza, la honra, y la gloria. Antes de presentarse el cordero como inmolado, nadie se encontraba digno de abrir el libro y desatar sus sellos, y ni aún eran dignos de mirarlo. Pero de pronto estaba en pie en medio del trono un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Aquel cordero inmolado que pareció algo insignificante, que tenía las huellas del sacrificio, era el león de la tribu de Judá, la raíz de David. El que estaba allí, era el Cristo para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquel gran cordero por su sangre nos redimió para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aquel libro era admirable, nadie le podía mirar, allí estaba toda la vida de todo ser y cosas y todo lo demás. Aquel libro de redención era y es el destino de todo lo creado, es el libro de los sellos Apocalipsis 6. Solo Cristo el Cordero lo pudo abrir el libro y revelar todo el contenido del libro. De aquel libro se abre los sellos y de los sellos abiertos están los 7 ángeles para anunciar las trompetas, y de las trompetas las copas de la ira de Dios sobre la humanidad que le dieron la espalda. El Cordero inmolado. Aquel cordero como inmolado según Apocalipsis 5, 6, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Especifica que el león de la tribu de Judá tendría que vencer por medio del sacrificio del cordero y luego sea levantado hasta el cielo y tome el libro de redención y así pueda abrir los sellos Apocalipsis 6, 1 para dar a conocer todo el contenido de lo que estaba oculto, como el origen a dónde va el hombre bueno y el malo y todo lo demás. La vida dentro del libro de redención especifica una vida muy diferente de lo que antes conocíamos. Casi tiene el sentido, como el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, que todo es por fe. Por ejemplo, las leyes de Moisés que era un ayo para venir a Cristo por gracia, allí había gente que creía en la venida de Jesucristo y eso lo registra los evangelios y Apocalipsis. Por ejemplo, toda la vida que está yendo la iglesia, poner su fe conforme le enseña la Biblia para un día estar en el cielo. Esto se ve muy bien. Pero cuando conocemos la vida más real por medio del libro de redención la cosa cambia mejor. Tu Apocalipsis lo puedes ver de 2 puntos diferentes. Conocer Apocalipsis viendo o examinando de cualquier forma lo vas entendiendo. Si llegas a comprender por la revelación la cosa cambia porque Apocalipsis es de interpretación de revelación, no de conocimientos religiosos, menos teológicos. Porque es pura interpretación de sabiduría celestial. En este caso el creyente tiene que tener el don de interpretación profética. Si no lo va a entender como cualquier sermón, y eso sería agregar o quitar, maldición caería, Apocalipsis 22, 19. Dije una forma como se le interpreta Apocalipsis. La verdadera interpretación de Apocalipsis no está ni del inicio o del último sino está del punto de vista del libro de redención. Ese libro es el patrón de todo y estaba escrito por dentro y por fuera sellados con 7 sellos Apocalipsis 5, 1. Este libro es todo el libro Apocalipsis y aún habla de toda la Biblia. De los sellos hasta casi terminar, habla de adentro del libro, y al comienzo hasta los sellos y la parte última de todo, especifica la escritura del libro escrito por fuera. La interpretación real de Apocalipsis está examinada adentrándose del comienzo del libro de redención de los sellos, y verás las cosas diferente y vas a ver a dónde te encuentras, y cómo es en realidad hacia el gobierno nuevo de Cristo porque no será color de rosa hasta llegar a ese lugar. Nuestra redención por medio del Cordero deberemos entender en primer lugar que al Cordero se le delega toda adoración, alabanza y gloria y todo lo demás, Apocalipsis 5, 11 al 14, por eso que todo debe hacerse en su nombre. Estamos en el gobierno de Dios y al Cordero. El Cordero es en otro atributo, en el mismo Dios y verdadero 1 Juan 5, 20, pero en gloria, Colosenses 1, 15. Hebreos 1, 3, aquel cordero inmolado que tiene 7 cuernos y 7 ojos, es el Espíritu de Dios enviados por toda la tierra Apocalipsis 5, 6. Era el mismo Dios no otra persona como lo llaman muchos. Es Dios en gloria que tiene 7 cuernos y 7 ojos y que le hace ser el mismo Dios. Y el Espíritu de Dios se identifica en 2 formas. Primero, ojos como los 7 lámparas. Las 7 lámparas que arden en fuego que están delante del trono, los cuales son incluidos con los 7 cuernos, que son los 7 espíritus de Dios Apocalipsis 4, 5. Los ojos también se le determina las 7 lámparas, los ojos de Jehová que recorren toda la tierra Zacarías 4, 1, 2 y 10, Jesucristo. Estas lámparas que recorren la tierra están en el Cordero. Él tiene los 7 ojos, que son las 7 lámparas. Aún tiene el Cordero 7 cuernos y con los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Segundo, los 7 cuernos. 7 cuernos representan su poder, autoridad y la fortaleza como gobernante que es para regir y juzgar. 1 Reyes 22, 11, Daniel 7, 24. El Cordero con 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, ahora Él está como el Hijo del Hombre en la iglesia.
Veamos el candelero a través de la lámpara. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1, 12 al 16. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto, son las 7 iglesias. Apocalipsis 1, 20. Los 7 candeleros son las 7 iglesias en fuego. La iglesia Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la iglesia Laodicea. Estas 7 iglesias significarían el modelo que iban a estar para las 7 edades de la iglesia hasta la venida de Cristo. Habían otras iglesias como la iglesia de Colosa, sino que aquellas 7 iglesias eran escogidas para todos los tiempos que nos íbamos a encontrar con aquellos modelos, pero ya en organizaciones por la gran cantidad de iglesias que iban a haber en la tierra. Estas iglesias iban a estar corruptas, excepto los que se apartarían de tales organizaciones. Dentro de todos los tiempos de la iglesia, el Señor está con ella. Y la iglesia está como para ser juzgada en vida y no de muerto. Por eso que el Señor está en medio de los 7 candeleros, iglesias, y el Señor está con un cinto de oro por el pecho. ¿Qué significa? Juez que juzgaría en vida a su iglesia. Apocalipsis 1, 13. No todo ser humano sería juzgado así, la iglesia tendría el privilegio de ser juzgada en vida, porque los corruptos y todo el mundo sería juzgado en el día del juzgamiento en el trono blanco. Aunque todo hombre y mujer se presentaría ante el tribunal de Cristo para ser pagado conforme lo que haya hecho sea bueno o sea malo, Eclesiastés 12, 14. Romanos 14, 10, 12. Aunque también la humanidad en general antes de presentarse en el trono blanco será probada. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8, 20 al 23. La iglesia verdadera se presentaría también ante el tribunal de Cristo para recibir su galardón conforme haya hecho. Ella juzgaría a las naciones, ella no puede ser juzgada en el cielo. ¿De qué sería juzgada? Si en vida se le juzgaría, porque como se le juzgaría si ella juzgaría al mundo con Cristo. La reina Saba es el ejemplo. Nos ilustra la Biblia que ella se levantaría en el día final para condenar a los de su tiempo. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 11, 31. Cristo como el Hijo del Hombre juzgando a su iglesia. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis 1, 12, 13. Veamos. Los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias, y el Hijo del Hombre con ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con cinto de oro es Cristo. Aquel cinto que llevaba por el pecho es símbolo de su autoridad como juez para juzgar a su iglesia en vida. Su forma del Hijo del Hombre. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Daniel 7, 13. Daniel 10, 5. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras.
Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Daniel 10, 5 al 11. Dios en sus diferentes manifestaciones. Dios aquí vemos por ejemplo manifestándose como un Dios para guiarlos en santidad por su poder y que Él está en todas partes como lo está en su iglesia. Sus pies, según Apocalipsis, significa su fundamento en la iglesia. Su voz significa su lenguaje, su evangelio, la palabra de Dios, su espíritu. Su voz emite autoridad. El Cordero inmolado es Jesucristo, es aquel Cordero que quitó el pecado del mundo y eso lo demostró en la tierra, en el perdón de pecados, Gálatas 3, 13, y como Cordero inmolado con su sangre nos ha redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9, 10. Aquel Cordero con 7 cuernos y 7 ojos es los 7 Espíritu de Dios, y a la vez es Jesucristo, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad. Segunda Corintios 3, 17. O sea, donde está Cristo habrá libertad. Por ejemplo, un bautismo en el nombre de Jesucristo habrá libertad, eso lo confirma la palabra. Porque serán perdonados sus pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 38. En cambio, un bautismo fuera del plan unicitario, y lo hagan en el plan del trinitarismo, o del unitarismo de lo que hacen algunas denominaciones, ¿qué libertad van a tener? Por ejemplo, el bautismo de Mateo 28, 19 dice que le hagan en su nombre, y no lo hacen. En todas las escrituras bíblicas especifica que le hagan en su nombre. Deben buscar su nombre, solo lo repiten el versículo Mateo 28, 19, eso copiaron del catolicismo. Hay un sinnúmeros de versículos bíblicos respecto al bautismo que es en el nombre de Jesucristo, y esa ordenanza le dieron los apóstoles que fueron inspirados por Dios por medio del Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1, 21. Y algunas de las denominaciones han puesto a un lado los diferentes textos bíblicos referente al bautismo y esto es contra la palabra. Por ejemplo, Hechos 2, 38. Hechos 10, 48. Romanos 6, 3. Gálatas 3, 27. Etc. Habla que el bautismo sea en el nombre de Jesucristo. Toda esta ordenanza la mayor parte de los mayorales de este tiempo lo han puesto a un lado. Y como pastor usted, en el día del juzgamiento cuando le pida cuenta a Dios de esta palabra, ¿qué responderá? Dios como un solo Dios fue manifestado en diferentes maneras, Él es el mismo Dios, tenemos un solo Dios porque el cielo hay un solo trono, no hay 2 ni 3. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Apocalipsis 4, 2. Dios es Espíritu. Juan 4, 24. El Cordero inmolado es el Espíritu de Dios y aún es los 7 Espíritus. Apocalipsis 5, 6. Juan dijo: He allí el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29, 36. Ahora ese Cordero estaba en pie ante el trono para tomar el libro de redención. Apocalipsis 5, 7. En la tierra cuando Jesús estaba, Él dijo: Es necesario que me vaya y si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, 7. Jesús tenía que de todas maneras irse al cielo, porque Él era el Espíritu de Dios según 2 Corintios 3, 17. Todo por sus 7 ojos y 7 cuernos que es el Espíritu de Dios. Y para que salga a luz que Jesús era Espíritu en gloria tuvo que morir y resucitar con cuerpo glorificado. Y antes de irse al cielo, se reunió con sus discípulos y les dijo: Recibid el Espíritu, y sopló a ellos. Juan 20, 22. Y les dio la misión y la promesa del Espíritu Santo, pero les dijo: Quedaos en Jerusalén hasta que seáis embestido del poder desde lo alto. Lucas 24, 49. En Jesús todo concierne con el Espíritu Santo. Por ejemplo, en su nacimiento, todo en mayor parte dicen que Jesús su Padre es Dios Jehová. Pero en Mateo 1, 18, 20 dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. Como diere a entender que Jesús como humano tiene 2 padres, pero no. Él tiene un solo Padre. Eso fue uno de sus atributos, Jesús manifestado como uno de sus atributos como Hijo. Dios, para que sea omnipresente, omnisciente, todopoderoso y todo lo demás, tenía Él que estar en todo lugar y en todos los tiempos.
Él está en el cielo y está aquí en la tierra por su espíritu. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés él se presentaba como Dios a través del ángel de Jehová, pero también se presentaba como ángel de Jehová en persona y habló con el hombre, por ejemplo. Habló con Abraham, Génesis 18, 1 al 5, y después aquellos ángeles fueron a destruir a Sodoma y a Gomorra, Génesis 18, 16 al 33. También se presentó Dios en el ángel, en persona ante los padres de Sansón, antes que naciese, Jueces 13, 1 al 23. Dios tenía que estar allí porque Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, y Dios no solo tuvo que visitar al hombre sino también convivir. Y es por eso que Él vino en Jesús teniendo las características del nacimiento como el hombre, pero con procedencia del Espíritu. Dios tuvo que estar el sentir de la naturaleza humana y cumplir la ley de Dios, y que ningún hombre lo cumplió, pero Él lo hizo. Dios tomó forma humana en Jesús Juan 1, 1, 14. Era Dios, pero él vino en forma de Dios y se humilló y se hizo siervo para que fuere exaltado hasta lo sumo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre Filipenses 2, 5, 11. Y eso nos especifica que todo lo que hagamos sea en el nombre de Jesucristo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3, 17. Los mismos ángeles en una sola voz, que eran millones decían, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, y la alabanza y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ello hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Fue transferido todo al Cordero. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, 11, 14. Toda la gloria y todo lo demás fue transferido al Cordero, todo para honrarle. Todo su poder como Padre pasó al Hijo, mejor dicho, todo su poder en gloria como Padre, como Jehová pasó en gloria al Cordero. En otras palabras, Cristo en el mismo Padre en gloria. Sus atributos de Dios Padre, Hijo y Espíritu, ahora reposa en Cristo, pero en el Cordero. Ahora Dios, el mismo, su poder que adoramos al Padre como Jehová fue transferido a Cristo. Aunque Cristo también es el Padre según Isaías 9, 6, fue transferido al Cordero porque Él tiene todas las características de ser el mismo Dios. El Cordero al tener 7 cuernos y 7 ojos y que fue inmolado, está tomando todo el poder y todo lo demás. Porque dentro del Cordero están los 7 ojos y los 7 cuernos. Cuernos como el poder y autoridad de un gobernante. Y ojos como las 7 lámparas, Zacarías 4, 10, los ojos de Jehová, Jesús Apocalipsis 5, 6, que son los 7 espíritus de Dios. Jesús tiene todas las características que Él es el mismo Dios. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías 9, 6, 7. Jesucristo es séptuple. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 8. Toda gloria y todo lo demás fue transferido al Cordero. Por eso que en esta segunda venida de Jesús, viene Él como la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 16, 17. Dios es 3 veces santo, por eso que Él vino como Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Y en esos atributos Dios se manifestó y sigue manifestándose en Cristo. Cristo en Padre, y es Padre eterno. Isaías 9, 6, 7. Porque la roca que hablaba en tiempo de Moisés como Jehová era Cristo. 1 Corintios 10, 4. Aquel Cordero tiene todas las características de un solo Dios, y Él es el Dios verdadero. 1 Juan 5, 20. El Cordero tipifica toda su deidad, y aún para este tiempo estará con un nuevo nombre. Dios por medio del profeta Isaías dijo, yo que hablo en aquel día estaré presente. Isaías 52, 6, Él dijo así de esa manera porque Él es omnipresente, omnipotente. Isaías dijo también que Dios tendría un nombre nuevo que su boca misma nombrara. Isaías 62, 2, y es por eso que el mismo ángel habló a José que no rechace a María porque lo que en ella es engendrado por el Espíritu Santo es, y su nombre sería Jesús. Mateo 1, 21. Dios no utilizó otro medio al hombre para traer un nuevo nombre. Él lo hizo Él mismo, porque eso lo había prometido al pueblo de Dios por medio del profeta Isaías, que le daría a conocer su nombre nuevo.
Era un nombre puesto por el mismo Dios, en cambio el nombre Jehová fue puesto utilizando Dios guiando al hombre, para que sea puesto en su pueblo y en todo el mundo. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, infinito y todopoderoso. Pues si Dios es todopoderoso y omnipresente, Él tenía que estar presente en todo lugar, en todos los tiempos como espíritu y como humano en medio de nosotros. Todo por medio de sus atributos. Él tuvo que tomar forma humana para estar en todos los tiempos, en todo lugar. Como omnipotente, omnipresente, etc. Pablo dijo que Dios se manifestó de muchas maneras al hombre Hebreos 1, 3. Y aún por ejemplo, Dios por su palabra o por su espíritu puede estar en nuestro corazón, mente, alma, y espíritu. Porque su palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Hebreos 4, 12. El espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios 1 Corintios 2, 10. Dios está presente en todo lugar, en todo lo que existe en el universo, por ejemplo en tiempo de Abraham, o Moisés, Dios estaba como Jehová Yahweh y después en el tiempo de los apóstoles estaba como Jesús, y en el tiempo de la iglesia primitiva Dios estaba, y está a la vez como Espíritu Santo que es hasta el día de hoy. Si decimos que Jesús es otra persona aparte de Dios como Padre, entonces Dios no es omnipotente, ni omnipresente. Dios no es tres personas, más bien son sus atributos. No podemos decir que Dios como Padre y en Jesús y el Espíritu Santo sean tres personas. Si en Jesús vimos que Él es también el Espíritu de Dios 2 Corintios 3, 17. Los 7 cuernos y 7 ojos en el Cordero especifica que Él es el Espíritu de Dios y aún los 7 espíritus. Si Jesús es Padre según Isaías 9, 6, no podemos tener dos padres, dos señores, tres dioses. Pablo dijo que solo hay un Padre, un Señor, un Dios, un Espíritu, una fe, un bautismo Efesios 4, 5, 6. El Cordero inmolado sus 7 cuernos y sus 7 ojos es el Espíritu de Dios, que le pertenece a Él y Él está en Jesús en su iglesia. Y los 7 cuernos y los 7 ojos estaban en el Cordero y aquel es el Espíritu de Dios enviado por toda la tierra Apocalipsis 5, 6. Antes su espíritu estaba solo como las 7 lámparas como los ojos de Jehová recorriendo toda la tierra, ahora estas lámparas están en el Cordero por toda la tierra, y aún dentro del Cordero están los 7 cuernos que significa su poder, autoridad y fortaleza como gobernante. El Cordero es el gobernante y es por eso que él gobernará todas las naciones con vara de hierro. Dios está hoy como el Cordero y estamos en el verdadero Dios 1 Juan 5, 20. Jesucristo como el Cordero. Pablo especifica que Jesucristo es la gloria imagen misma de su sustancia Hebreos 1, 3, Colosenses 1, 15. Aquí no hay otro Dios, Él es, el mismo de ayer, de hoy y de siempre por los siglos de los siglos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre 1 Timoteo 2, 5. Es un solo Dios entre nosotros, aunque el mediador no lo es de uno solo. Pero Dios es uno Gálatas 3, 20. Eso es sus atributos. Aunque por otro lado dijo Juan, en 1 Juan 5, 7. Según la Biblia Kadosh israelita la más antigua. Hay 3 testigos. 1 Juan, Yohanan Aleph 5, 7. Pero en otras traducciones como por ejemplo la Biblia Reina Valera dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. 1 Juan 5, 7. En esto está aumentado porque la Biblia Kadosh israelita solo dice que hay 3 testigos refiriéndose al agua, la sangre y al Espíritu. Pero refiriéndose al único mediador lo cual no lo es de uno solo. Pero Dios es uno Gálatas 3, 20. Eso es sus atributos. Pues si lo entendemos conforme a la Biblia Reina Valera. 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno 1 Juan 5, 7. Al principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios Juan 1, 1 y ese Verbo fue hecho carne 14. Era sus atributos que se mueven, por eso que Él es 3 veces santo. Sus 3 atributos en su suprema deidad, y aun en su séptuple deidad como el yo soy. Él es el alfa y la omega principio y fin, dice. El Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso Apocalipsis 1, 8. Indicando como un solo Dios, Él no ha cambiado. Por eso en el cielo hay uno sentado en su trono, no hay 2 ni 3. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Apocalipsis 4, 2. El libro de los sellos por el Cordero. Después vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi un malaj poderoso proclamando a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos?
Pero nadie, ni el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra pudo abrir el rollo, ni aún mirar lo que había dentro de él. Yo lloré y lloré, porque no fue encontrado nadie digno de abrir el rollo ni mirar dentro de él. Uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha ganado el derecho de abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Entonces vi allí en pie con el trono y los 4 seres vivientes, en medio del círculo de los ancianos, un cordero que parecía que había sido sacrificado. Él tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 ruajim de Yahweh enviados por toda la tierra. Él vino, y cogió el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando cogió el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron postrados delante del cordero. Cada uno tenía un arpa de oro, y copas de oro llenas de pedazos de incienso, que son las oraciones de los Kadosim de Yahweh. Apocalipsis, Gizayón y ellos cantaban una canción nueva. Tú eres digno de coger el rollo y romper sus sellos. Porque fuiste sacrificado. Al costo de sangre redimiste para Yahweh personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tú los formaste en un reino para Yahweh gobernar, Coanim para servirle a él. Y ellos gobernarán sobre la tierra. Entonces miré, y oí el sonido de gran número de malajim. Miles y miles, millones y millones. Todos estaban alrededor del trono, los seres vivientes y los ancianos. Y todos ellos gritaban: digno es el cordero sacrificado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Sí, todo lo que hay en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al cordero pertenecen la alabanza, el honor, la gloria y el poder por siempre y para siempre. Los 4 seres vivientes dijeron: amén. Y los ancianos cayeron postrados y adoraron. Apocalipsis, Gizayón 5, 1 al 14. En la historia de la humanidad en el plan de gobierno ha existido muchos sistemas en la dirección buena y mala y aún desastrosa como en la Primera Guerra Mundial y aún en la Segunda Guerra. Pero este plan de los sellos es incomparable porque nos muestra con más claridad. Estos gobiernos que están dentro de los sellos cierran la historia de la humanidad porque nunca más aparecerán, ni aún en otros bandos. Lo que hiciste es que todo dentro de los sellos abre la verdadera vida celestial antes y después. Después aparece con nueva forma de dirección, el Cordero toma el mando. Aunque él es el mismo Dios porque está como los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5, 6. Al Cordero se le transfiere todo lo que existe, toda reverencia y todo lo demás. Por ejemplo, los primeros 4 sellos de los jinetes en caballos no existen por otro lado, son los únicos y han pasado muchas cosas casi que aparecen ser iguales. Y muchos estudiosos de la Biblia lo han comparado, lo han señalado como cumplimiento de tal suceso que pasó en la vida, y otros dicen que se refiere todo para la gran tribulación en el gobierno del anticristo, pero no. Por ejemplo, los sellos concerniente a los 4 jinetes, eso ya está cerrando, y eso lo hablo en la enseñanza de los sellos. Esto tiene que ver en un tiempo democrático dentro de los primeros 4 sellos, y los 2 gobiernos mundiales finales se dará cumplimiento en estos gobiernos venideros que sale por ejemplo de las Naciones Unidas como Imperio Mundial, Orden Mundial. Y el Imperio del Sur del Oriente después se levantará contra el Imperio del Norte, y después se unirán todos contra Dios en el batalla de Armagedón. Cristo abrió los sellos cuando tomó el libro de redención. Nadie era digno de abrir los sellos, pero el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá lo pudo hacer. Apocalipsis 5. Entonces ese libro contiene todo lo que hiciste y existirá, dando a entender que todo está en la mano de Dios, porque el destino de todo ser en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra, está bajo los sellos. Y el Cordero es el único que tuvo el derecho de abrir esos sellos. Él es, el que tiene control de todo lo que existe, seres o cosas. Amén.